¿Qué tal amigos y amigas? Estamos retomando las entrevistas que desarrollamos en Políticamente Insurrectos de cuando en cuando, en realidad, para un poco reflexionar y analizar y leer un poco más la situación preocupante que vive nuestro país, sobre todo en temas que tienen que ver con la democracia y, por supuesto, también con la defensa a la institucionalidad. Tengo el gusto de conversar esta tarde con Patricia Paniagua. Ella es analista política y también experta en políticas públicas que gentilmente bueno, ha accedido a conversar con nosotros. ¿Qué tal, Pati? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación y por poder aportar al análisis desde este espacio, el cual sigo y al cual le deseo todos los parabienes. Muchas gracias. Bueno, en realidad la situación es de verdad preocupante, ¿no? Por todo lo que ha venido suscitándose en los últimos 2 años y desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, sobre todo con las protestas que dejaron esta lamentable cifra de 50 personas fallecidas, ¿no? A manos, lamentablemente, según van transcurriendo las investigaciones por parte de las fuerzas del orden en un contexto de protesta. Pero yo quería iniciar esta conversación, Patricia, hablando sobre lo que ha pasado hace unas horas, ¿no? En el Congreso de la República, en la Comisión Permanente, se ha aprobado un informe eh, que tiene dos aspectos en realidad. Uno, respecto a la acusación constitucional y otro, a un pedido de inhabilitación por 10 años en contra del expresidente Francisco Sagasti. Y muchos han señalado que esto es básicamente un plan, un modus operandi del actual Congreso que suma varias fuerzas que apoyan finalmente el régimen de Dina Boluarte para allanar un poco la cancha, lo que serán el próximo año, las elecciones generales, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama? ¿Cómo lo auguras? Sí, sí, sin duda coincido en la lectura que acabas de mencionar. Esto forma parte de un plan montado por una maquinaria que funciona ya hace un buen tiempo. Miremos un poco desde el 2017 para aquí, cómo hemos visto el efecto perverso que ha tenido en nuestro país, en la institucionalidad, en cómo viene nuestra democracia funcionando, si es que aún la podemos llamar así. Entonces sí, es una arista más de un plan muy bien fraguado, muy bien, hablando desde el punto de vista de la perversidad con la cual se está actuando, que tiene por objetivo traer abajo a todo aquel oponente político, pero no solo eso, sino todo aquel que pueda en este momento encarnar aquello de lo que ellos están diametralmente opuestos, que es la defensa de la democracia, las instituciones, la probidad, la honestidad y todos estos valores que ciertamente en este momento ninguno de quienes forman parte de esta coalición autoritaria, reaccionaria, mercantilista, que gobierna para las mafias, y seguramente pudiéramos seguir alargando esta lista, exhibe, ¿no? Entonces, sí es eso. También es cierto que desde la arena política se ha olvidado un poco ese discurso que debió haber existido a lo largo de este tiempo de defensa férrea, ¿no? Se le cedió espacio. Yo creo que si hay una deuda en este momento con la ciudadanía es por parte, sin duda, de esta clase política ruin que en este momento nos gobierna, pero también por parte de los líderes políticos que aspiran a un cargo y que se han quedado en silencio o que no aspiran, que simplemente tienen un liderazgo del cual podrían hacer uso y que han mantenido una posición Ujú. pasiva cuando lo que la situación exigía era salir al frente y alzar la voz. ¿Qué fuerzas políticas, por ejemplo, de oposición que deberían haber sido o deberían ser oposición en este momento digamos, de captación de tantas instituciones y del Uh -huh. socavamiento de la democracia deberían o deben estar presentes, según tu parecer? Yo creo que todas las fuerzas democráticas están llamadas a hacer un esfuerzo mucho más allá de lo que se está haciendo ahora para lograr aunarse en un frente que pueda significar una opción coherente, una opción sólida de cara al proceso electoral que se El asunto viene. es que aparentemente no hay estos liderazgos, estas figuras, ¿no? Porque, digamos, en el Congreso de la República, que es el que concentra, la Ujú, institución que concentra las bancadas que ahora gobiernan, digamos que hay esta unión, ¿no? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y otros más que están ahí dando vueltas y que se suman muchas veces a las iniciativas que nacen desde estos ujú, grupos parlamentarios y que sostienen al gobierno, al régimen de Dina ujú, Boluarte. Pero más allá de eso, que son grupos inclinados a la derecha o ultraderecha. Hacia el otro lado ujú, está, por ejemplo, Perú Libre,
que se autoproclama la verdadera izquierda y que finalmente es básicamente un furgón de cola de las agrupaciones que he mencionado anteriormente. Entonces, y ¿en quién claro, y que podríamos de alguna finalmente, manera, no sé si confiar o en todo caso acercarnos a su sombra para poder de alguna manera decir, sí, bueno, aquí hay una posibilidad de enfrentar esta situación, esta coalición que ahora nos gobierna? sí, yo creo que esto que mencionas de los grupos de ultraderecha, alineados, los que desde todo punto de vista significan un retroceso, un Mm, retorno mm. a la década de A la las dictadura cavernas. fujimorista, ¿no? Entonces, todos ellos están alineados en torno a intereses subalternos, ¿no? Y a ellos se suma también esta agrupación que mencionaste tú, Perú Libre, que sin duda también ha sumado votos y esfuerzos Mm. para que las iniciativas que están todas en aras de la impunidad y que favorecen a la criminalidad y que en este momento mantienen a la ciudadanía en zozobra, en una situación que nos expone a todos, claramente están nutridas y envalentonadas y en este momento consiguen sumar toda la fuerza que requieren para llevarnos a la situación límite en la que estamos. Del otro lado, yo creería que deben estar todas las fuerzas políticas que aspiran a ser una opción para la ciudadanía, hablando en términos de probidad, de honestidad, de manos limpias, de ofrecer propuestas serias que sean capaces de contraponerse a lo que hoy estamos viviendo y que también impliquen devolver, retrotraer a la situación, si es que eso es posible, un paquete de medidas que nos retorne a la situación en la que iniciamos en el momento en el que todo cayó en esta espiral, es decir, que implique devolvernos las instituciones que poco a poco han sido captadas, Claro. tomadas y que nos están llevando a una situación de caos, de desgobierno, en la que es imposible pensar en algún proyecto país mínimamente viable, ya no a largo plazo, sino a mediano o corto plazo, ¿no? Entonces, No, si tú me invitas a hacer este ejercicio como de mencionar alguna agrupación en concreto, lo veo difícil porque sí, los liderazgos son no. como Ahora, gaseosos, ¿no? No los escuchándote, encontramos. A ver, pero están, escuchándote, claro, ya están. escuchándote a ti ahora, me nace una pregunta, se me presenta una interrogante que de pronto estamos viendo de una manera equivocada esta situación de qué liderazgos podrían surgir para contrarrestar esta situación de amenaza a la democracia, a la institucionalidad que vivimos, porque estamos de alguna manera señalando la responsabilidad de estas agrupaciones o líderes o lideresas políticos. Pero ¿qué sucede del otro lado, del lado de la población, de la ciudadanía? Porque estamos llegando a este punto ante un silencio, un desinterés, un desgano, una decepción ciudadana total, ¿no? Entonces, me parece a mí, y ahí viene un poco la volteada esta de la tortilla, digamos, ¿no? O sea, claro, decimos, no aparecen liderazgos o agrupaciones políticas, pero realmente la ciudadanía podría confiar en este momento en alguna agrupación que salga a la palestra para hacer frente, o simplemente se diluiría el asunto porque nadie confía en nadie, lamentablemente ahora. Sí, es cierto. Yo ahí creo que esto que solemos como denominar una ciudadanía apática, que está como cediendo el terreno, que ha bajado los brazos, yo lo leería como un poco una ciudadanía que ya resiste el embate de una crisis económica que se siente en el día a día en muchos hogares de clase media y ya no digamos de las clases más desfavorecidas. Eso lo vemos en los índices que tenemos de anemia, en cómo se ha reducido el consumo de ciertos alimentos de la canasta básica. En fin, hay muchos indicadores que nos llevan a leer cuán grave puede ser la situación para las familias que en este momento afrontan dificultades económicas, ¿no? Y que también afronta ahora además el embate de la criminalidad, la extorsión, la delincuencia, el sicariato. Entonces, no sé si adormecida, pero sí golpeada, sumamente golpeada, decepcionada, cansada, Disminuida, hastiada. ¿no? Es como si se hubiera, digamos, en el ámbito policial, yo he sido reportero de policiales durante muchos años, cuando habían intervenciones policiales y capturaban a un delincuente, bueno, la policía intervenía y el término que se utilizaba era reducían al delincuente, ¿no? O sea, Claro, claro que si sí. trasladamos ese término, digamos que tenemos una ciudadanía reducida frente a todos estos Sí, embates que se han dado uno a uno y sin descanso, ¿no? Entonces ya no exacto. sabemos por dónde vienen los Ujú. golpes en realidad, porque Y todo ha además sucedido tan que rápido.
Y además que tristemente ha empezado a normalizar la situación en la que vivimos, precisamente porque está como entregada a resolver problemas que tienen que ver con cómo enfrenta el día a día, ya sin decir del tema de acceso a salud, educación, vivienda, si hablamos de problemas de ese orden, ¿no? Entonces, siento que ha normalizado lo que nos sucede y además esa sensación de impunidad con la que nos Ujú. hemos acostumbrado a convivir tan peligrosa en la que ya nada parece espantar, ya nada parece como alarmar, sino que todo forma parte de algo en lo que estamos acostumbrados Claro. a vivir, con lo que lidiamos, ¿no? Entonces, es un escenario bastante complejo, pero también algo de lo que tú mencionabas me parece importante rescatarlo para comentarlo, y es que si bien miramos la situación de los 90, fines de los 90 y cómo logramos salir de la dictadura, la respuesta vino desde la sociedad civil inicialmente, ¿no? Hubo una clase política que estuvo a la altura para responder al momento, pero también hubo una sociedad civil que se nutrió, que respondió. Hablemos de los gremios estudiantiles, por ejemplo, que en su Claro. momento fueron claves para ¿Sabes dar qué? respuesta. Ahí, por ejemplo, Patricia, a finales de los 90 yo estaba terminando casi mi ciclo universitario, mi carrera universitaria, y obviamente fui testigo de las diversas manifestaciones que se hicieron en el último tramo, en el colofón del gobierno de la dictadura fujimorista, ¿no? Pero aún así, yo recuerdo que habían espacios en los que uno podía manifestarse y protestar. Eso no sucede ahora. O sea, yo recuerdo cuando, digamos, en esa época no se declaraba zona intangible el cercado de Lima o el centro, el Lamero de Pizarro, llegaban las manifestaciones incluso hasta Palacio de Gobierno y se hacían sentir su Sí, voz y su posición. Ahora eso no pasa. Ahora te sí. arranchan una cometa, una banderola y no pasa absolutamente nada. O sea, nos han recortado derechos fundamentales y eso es peligrosísimo. Ujú. Sí, la censura es totalmente notoria, ¿no? En el campo del arte, como hemos ido viendo que el uso del espacio como el Teatro Nacional o bueno, lo que ha pasado en el LUM, ya ni qué decirlo. Entonces, sí, Triste. hablemos de una, un- una dictadura que aprendió, al parecer, cómo hacerse cada vez más perversa y incluso ya esos espacios que en aquel momento se tuvieron para recuperar la democracia, ahora los han cerrado, ¿no? De hecho, esto de captar, intentar captar el sistema electoral, intentar captar los órganos que administran justicia, tiene que ver con todo lo que en su momento hicieron y con los aprendizajes perversos con los que se Ujú. quedaron para perfeccionar un régimen del estilo en el que ahora estamos, ¿no? Entonces, sí, es eso. Ujú. Ahora, hay mucho de este discurso relacionado a un poco, me parece, confundir a la población o la ciudadanía cuando se trata de expresarse en contra del régimen, ¿no? Decir, por ejemplo, no estamos en dictadura porque puedes tuitear o puedes escribir o puedes hacer una columna, en fin. ¿Tú cómo ves esto, por ejemplo? Porque muchos han señalado que estamos digamos, en un régimen híbrido, otros señalan en un régimen autoritario. Otros mencionan o han calificado esto como ¿cómo se llama? Una coalición autoritaria, un gobierno o un régimen parlamentarista, porque finalmente Boluarte y el Ejecutivo son básicamente simples, personajes secundarios dentro de toda esta trama de poder y política. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, claramente si vamos a lo más técnico, es un régimen autoritario, pero no nos olvidemos que es un régimen en el que están gobernando los herederos de una dictadura, ¿no? Entonces, no perdamos de vista aquello. Entonces, en esa medida, no podemos hablar de que estamos en este momento en una democracia. De ningún modo, es un gobierno autoritario con tintes claramente dictatoriales en la medida en la que gobiernan, sabemos quién de facto o quienes de facto gobiernan en este momento, ¿no? Más allá de los aliados ocasionales o de los intereses en torno a los cuales giran estas agrupaciones, hay allí una suerte de dirección Ujú. claramente reconocida y que logra ver la ciudadanía y todos quienes podemos hacer Ahora, análisis en este momento, ¿no? y esto no se trata incluso de una cuestión ideológica,
porque en varios casos ya, y esta cuestión es algo que son, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Es facto, no son factos, son hechos. Por ejemplo, la ley en pro del crimen organizado, minería ilegal, el tema de extinción de dominio, tantos otros temas adicionales que se han presentado al Ministerio Público hace unos meses, publicó una lista de 6 leyes que van directamente o que impactan directamente en contra de la lucha contra el crimen organizado. O sea, no estamos hablando ni siquiera de ideologías. Estamos hablando ya como tú señalaste hace unos instantes, de mercantilismo o de intereses particulares, grupales, en fin, de partidos políticos, ¿no? Sí, y forman parte además estas normas que mencionas, 6, en este caso puntual en el que se manifestó el Poder Judicial, pero hay un paquete que viene desde hace bastante rato legislándose puntualmente dirigido a favorecer intereses particulares, subalternos, y que van en contra, que colisionan directamente con el interés ciudadano y que ya a nadie al interior de este poder del Estado parece ruborizarle, avergonzarle, sino que más bien estamos jugando a esto de cuánto cinismo puede haber en las declaraciones que nos dan, como, oye, mira, yo es que no leí la letra pequeña o no nos dimos Horrible. cuenta de que esta norma iba en ese sentido, ¿no? Cosa que claramente no podemos darle crédito porque además cada congresista tiene un staff de asesores que está detrás y que puede alertar si es que se trata de algún tipo de omisión o de confusión, pero no, claramente lo que está sucediendo es que están vendiéndonos unas respuestas totalmente falsas y que pretende que nos la creamos, o un poco esto que Claro. sucede con lo de que no se, que se sigue sin aprobar esto de la detención en no flagrancia, Preliminar, ¿no? claro. Cómo puede haber pasado? Esto fue a finales, si mal no recuerdo, Del año, quincena de diciembre, claro. cuando acabó la legislatura y de inmediato nos dijeron que lo iban a intentar remediar. De inmediato ya estamos casi 20 de febrero y Y han no va a sido pasar dos nada, o meses sea, hasta en que los venga la que próxima legislatura, si es que se animan en realidad a ponerlo en sí, debate. Lo que tú dices es ujú, importante e interesante también porque aparte de las explicaciones de Muñante, por ejemplo, que señalaba cuando le increpaban el hecho de haber sido uno de los que votó respecto a ujú, esta ley y que no había visto las letras pequeñas, están también declaraciones de los propios integrantes del Ejecutivo, ¿no? Las declaraciones de un ministro señalando que en su condominio todo está tranquilo y no pasa nada, el propio Santibáñez del Interior, ¿no? Eh, ujú. Ayer o anteayer les preguntaban respecto al nivel de delincuencia, en fin, y la baja aprobación que tienen las encuestas y señalaba algo así. A mí me pareció en realidad un comentario eh, sumamente, digamos, no sé, trasnochado, ¿no? Mm, Algo así como que a su suegra tampoco le gusta, y una cuestión de esa naturaleza, ¿no? Que nada tenía sí, que ver o nada tiene sí, que ver sí, incluso con las maneras y las formas como se debería expresar un funcionario público. O sea, estamos en un momento en que me parece que la criollada o la canallada finalmente es lo que prima más que realmente el sentido común, ¿no? El Ejecutivo. Y esto me parece que viene porque hay una visión de que no les va a pasar absolutamente nada, que realmente están blindados y chalequeados, como yo personalmente lo he dicho muchas veces en algunas videocolumnas, por parte del Congreso de la República, ¿no? sí, sí. Yo creo que esta sensación de impunidad con la que se sienten ahora tan protegidos es tan potente que los lleva a estas expresiones, no solamente de falta de respeto, porque es una falta de respeto a la ciudadanía este tipo de respuestas, ¿no? Sino de desprecio por el dolor de las familias que están perdiendo a seres queridos en manos de la criminalidad organizada, el dolor de la gente que afronta el temor diario a las extorsiones. Entonces, parece que hay una indolencia que ya llega a un nivel en el que nos preguntamos cuánto más debemos soportar o cuánto más la ciudadanía tiene que escuchar de estos funcionarios que además han perdido el rumbo en cuanto a lo que les corresponde en el marco de sus funciones como servidores públicos, ¿no? La transparencia, esa capacidad de rendir cuentas al ciudadano y de responder
sin este tipo de expresiones que claramente son, bueno, evasivas para no entrar al fondo del Mm. asunto, que es que tenemos a unos ministros que en este momento no solo no son capaces de atender los temas básicos de sus carteras, sino que además están totalmente desvinculados de lo que uno pudiera esperar de un funcionario público en términos de probidad. Volvemos nuevamente a esto, ¿no? Entonces los cuestionamientos van en tantas direcciones que solo les queda distraer con este tipo Ujú. de expresiones, de respuestas, ¿no? Fue el caso Y del ministro del Interior, sin duda el más grosero, porque es había grotesco, en realidad, ¿no? Grotesco, totalmente. un compromiso de su parte de dar un paso al costado si es que no lograba mejorar las cifras y lo que hemos visto según los reportes oficiales es que la cantidad de fallecidos es la que supera en cualquier año anterior ampliamente y lo cual da cuenta de que no ha conseguido ningún objetivo de los que se había planteado y por tanto debiera dar un paso al costado si es que se ciñera al compromiso que adoptó, pero estamos viendo que esa no es de No va a ninguna pasar manera eso. la discusión, ¿no? Sí, y de hecho, hablando de Santibáñez, precisamente sus respuestas, ya se ha anunciado que va a haber un vocero, ¿no? Un vocero del Ministerio del Interior, un poco como para alejar a Santibáñez de declaraciones como las que hemos comentado, y eso es un poco la estrategia que ha Ujú, utilizado también Boluarte, luego ujú, de algunos exabruptos que tuvo ella, incluso con el propio público, ¿no? Esas respuestas en el desfile 28 de julio de que tu mamá también, y tantas cosas más. Sinceramente, ujú, nunca en mi ujú, vida, digamos, adulta y consciente y sí, profesional, recuerdo que se haya producido sí, algún tipo de comentario de esta naturaleza por parte de un mandatario. Ni siquiera, sí, bueno, ni siquiera en los personajes que uno podría decir que eran difíciles de entrevistar o de abordar, en fin, ¿no? No, claro. acá es El una nivel cuestión ya de, normal. el nivel de degradación al que asistimos es realmente espeluznante porque no hay otro calificativo que pudiéramos usar. Entonces, pero volviendo un poco a esto de la figura del vocero, también da cuenta de cuánto quieren alejar a la ciudadanía de lo que es la rendición de cuentas de la cosa pública, de lo que debiéramos estar, el funcionario debiera ser quien nos responda de la manera, además, más transparente, más cercana y de la forma más continua a todas las interrogantes que como ciudadanos y ciudadanas tenemos y a todas esas cuestiones sobre las que sigue habiendo un velo de dudas y que tendría que ser transparentado, pero que sigue siendo un tema que se deja en las instancias Ujú. judiciales a que siga su curso y sabemos que aquello va a demorar muchísimo más de lo que nos merecemos como ciudadanía que suceda, ¿no? Hablemos de la impunidad, por ejemplo, que tiene ahora el caso de los 50 ciudadanos y ciudadanas que perdieron la vida al inicio de Claro. este régimen, ¿no? Ya sin contar, si pensamos en el caso de los Rolex, si pensamos en el caso del cofre, Caliwarma. cuántos temas, Caliwarma, O sea, cuántos temas que están ahora judicializándose, que están en investigación, en y de los que circunstancias no tenemos medianamente ninguna respuesta. democráticas, institucionales y normales, hasta hace 5 años atrás, eso hubiera sido, o sea, esos Ujú, 3, 4 casos que ha mencionado hubiera sido el detonante para que se fueran ministros o incluso ya claro, tomando de moda, digamos, lo que empezó en el 2016 con la mayoría absoluta de Fuerza Popular, el pedido de ujú, vacancia. No pasa absolutamente por nada. supuesto. Además, no hay ningún grado de responsabilidad política sobre los distintos casos que se han dado, ¿no? Ellos siguen totalmente inamovibles, Ujú. ya ni siquiera los ministros responsables de la cartera, ¿no? Ellos también están aferrados en la misma medida que la mandataria y claramente esto se da porque están respondiendo a algún interés que en este momento sirve, ¿no? Porque Santibáñez lo que de algún modo se comenta es que está allí en tanto, de algún modo protege un espacio que Claro, quieren que esté protegido, ¿no? Y así podríamos hablar del exministro del MIDIS, por ejemplo, ¿no? Que ha también. tenido que haber un ruido totalmente elevado sobre el tema para que
pudiera darse ese movimiento, ¿no? Y Y voceado ahora como embajador en el Vaticano, del Perú en el Vaticano, o sea, exacto, es justamente eso, terrible. ¿no? O sea, el nivel de impunidad ya es como que una pieza se mueve porque un escándalo tremendísimo como este salta, pero es puesta en otro lugar en el que se le garantiza además eh, que va a estar protegido, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es que podemos entender como ciudadanía que se está manejando, que parece que no lo tuvieran claro ellos, no están manejando recursos públicos por los que le deben explicación a cada ciudadano y ciudadana. Entonces, es una cosa descabellada que Es quienes están el mundo al ejerciendo ahora revés. cargos públicos no lo tengan claro, ¿no? Su deber de transparencia, su deber de rendición de cuentas y cosas sobre las que antes había como un mínimo común de entendimiento, ¿no? Claro. Ese, digamos, ese mínimo, ese pacto social que existía, ya no existe. O sea, en las formas y en el fondo y en fin. O sea, antes, digamos, había una falta grave de un ministro, de un presidente, en fin. O sea, había mecanismos de contrapeso y se aceptaba el asunto. Eso ya ha cambiado totalmente. O sea, se dan excusas o se hacen cambios o se inventan una serie de escenarios para evitar cualquier tipo de control y en fin, Pati, tú hace un momento lanzaste una frase que me ha dejado un poco la cabeza pensando, ¿no? Esto de que hay un sector actualmente que es heredero de una dictadura de los 90, de una dictadura fujimorista, ¿no? De un régimen dictatorial. Eh, Sí. pero esto, digamos que de alguna manera no sé, se contrapone a lo que a veces señalan las encuestas en los últimos tiempos sobre qué tipo de régimen o autoridad quieren los peruanos y peruanas, ¿no? Y muchas veces se habla de esto de la mano dura, y esto de la mano dura significa en muchas ocasiones o aspectos ir en contra de principios o derechos fundamentales propios de dictaduras o regímenes autoritarios. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Sí, mira, ahí yo creo que este poco aprecio, para llamarle de algún modo, que tiene el peruano, peruana por la democracia como sistema de gobierno, tiene que ver con lo poco que hemos entendido, la trascendencia que tiene para convivir en sociedad, vivir en un régimen de este tipo, ¿no? Y esto pensemos que tiene que ver con que en el 2000 cae la dictadura, viene la transición, se hace un trabajo serio, fuerte, honesto, que en 8 meses consigue hacer mucho más de lo que probablemente en ese tiempo hubiese sido razonable, pero vienen una serie de gobiernos subsiguientes en los que se pierde de vista la importancia de nutrir este aprecio por la democracia como sistema de gobierno, por nutrir la lucha anticorrupción. Ya pensemos un poco en los presidentes que sucedieron a la transición y cómo están ahora respondiendo a la justicia por temas por casos como los de Odebrecht. Se soltó de la mano también el tema de la transparencia, de cómo nutrir esta forma de relacionarse con la ciudadanía en la que se transparenta de la manera más óptima todos los actos de gobierno, y en fin, una serie de principios básicos de la democracia que no son completamente entendidos por el ciudadano o la ciudadana, que tiende como a perder, a no darles la trascendencia que tienen, a perder de vista lo importante que es para convivir en sociedad en términos de respeto, de tolerancia, ya no solamente pensados en la arena política, sino pensemos que vivir en democracia trasciende a todo espacio en el que convivamos como comunidad, ¿no? Entonces, creo que ha sido un trabajo en el que no se ha incidido post transición democrática. Pensemos los veintitantos años que están después, se ha hecho poco frente a lo que se debió haber hecho para demostrar que en dictadura el Perú pasó, nuestro país, pasó los peores años que hemos podido pasar, no solamente en esta dictadura inmediata, pensemos en todas las dictaduras que hemos vivido a lo largo de nuestra historia republicana, ¿no? Y cómo esas suman en el tiempo más que el tiempo que hemos vivido en democracia, ¿no? Y cómo eso debiera ser una lección para enseñarnos que solamente podemos crecer como país, crecer como comunidad si logramos afianzar nuestros valores democráticos, ¿no? Eso pasa sin duda también por temas de educación, temas
afianzar ciudadanía, conocer derechos, deberes, claro. en fin, es un trabajo en el que se tendría que incidir cualquier fuerza política democrática que asumiera después Ujú. de esta etapa tan oscura que estamos viviendo, tendría que tener eso como una tarea pendiente en la que no se puede aplazar más el tiempo, ¿no? Un poco ¿Tú esa crees? es mi lectura. Sí, ¿tú crees, ya para finalizar, Pati, gracias más bien por tu tiempo, y tú crees que con esta reflexión última que has hecho, el 2026 va a ser un escenario, digamos, auspicioso para los peruanos y peruanas realmente? Porque no, personalmente no creo que estemos mejorando o vayamos a mejorar. No sé tú, o sea, ¿crees realmente? Yo hoy justo he publicado una videocolumna para Políticamente Insurrectos haciendo esta Ujú. pregunta, ¿no? ¿Elecciones de verdad en el 2026 con todo lo que estamos viendo, con inhabilitaciones, con allanamientos o con allanar el camino? Para que solamente los que están ahora puedan jugar el partido de las elecciones, sacar de carrera a los que probablemente podrían de alguna forma aspirar al sillón presidencial. ¿Tú crees que tenemos oportunidad realmente, una oportunidad democrática en el 2026? Bueno, lamentablemente quisiera ser optimista en mi lectura, pero es un poco complicado. Pensemos en que veníamos con el pendiente de reformas en el sistema electoral que este Congreso se comprometió a hacer para mejorar la calidad de representación que el electorado, al que el electorado debiera mínimamente aspirar al momento de votar. Esas reformas no se han hecho, inclusive Mm, muchas se desecharon como las PASO y demás. Entonces, claro. pensemos un poco que ya ese es el punto de partida. Luego, también pensemos que hay intentos claramente visibles de tomar el sistema electoral. Ya lo han intentado en su momento y poco a poco han ido consiguiendo avances que a la larga van a terminar impactando sobre la independencia, esto de la elección del presidente del Jurado Nacional por parte del Congreso, en fin, hay una serie de pasos que han dado y que seguramente intentarán seguir dando en lo que les resta de tiempo. Esto de la bicameralidad pensada desde la lógica de cómo logran introducir más elementos al Congreso, ¿no? Que la bicameralidad que había recibido el no de la ciudadanía, ahora la tenemos de vuelta, el Senado, la Cámara de Diputados, que sí, que es, en otro escenario seguramente sería maravilloso poder mejorar la Claro. calidad de reflexión y de decisión de este espacio, pero no es esa la finalidad con la que claramente han aprobado esta medida. Entonces, ya desde allí el punto de partida no es nada alentador. Ahora pensemos en esto que tú también has dicho sobre esta intención de sacar de carrera a todo aquel que les resulte perturbador para su objetivo, porque además el objetivo es claro, ¿no? Incluso ahí hemos tenido algunas declaraciones de la presidenta utilizando el artículo la para referirse a Mm, quien la va a suceder en el cargo, ¿no? O claro. ya hablando de la posibilidad de que fuera una presidenta, ¿no? Entonces, desde allí podríamos, y del ánimo que en general vemos en esta coalición, no es muy difícil imaginar cuál es el escenario de continuidad que se están Ujú. imaginando, ¿no? El Entonces, desde virusismo. allí es muy, digamos, muy complicado. Sin embargo, yo sí me atrevo a decir que si encontramos la capacidad desde las fuerzas políticas democráticas de tomar con toda la seriedad y responsabilidad el momento que estamos viviendo ahora y de ser capaces de sumar esfuerzos más allá de las divergencias en torno a lo que une y se arma un frente lo suficientemente sólido para hacerle para poder asumir electoralmente, porque también hay que pensar en eso, Ujú. ¿no? Un frente que sea electoralmente sólido para contraponerse a todo esto de lo que ya hemos hablado, sí podría darse Muy bien. esa posibilidad. Todo queda, digamos, en ese ámbito de decisión política en el que esperemos se encuentren todas las voluntades dispuestas para eso. Y otra cosa importante que no me Sí, sí, sí. gustaría dejar pasar es que considero que también la ciudadanía, el ciudadano, ciudadana que nos escucha debiera entender que es el momento de sumarse a la política, que Ujú. es el momento de desplazar a toda esta gente que ha entrado a política a servirse y a servir además a organizaciones vinculadas al crimen, que está utilizando ese espacio que debiera ser de voz de la ciudadanía
para llevar la voluntad y las Bien, voces totalmente divorciadas del sentir ciudadano que inclusive juegan a favor del crimen. Entonces es el momento de sumarnos desde donde estemos, desde lo que hagamos, desde el oficio que tengamos, a alzar la voz desde los espacios en los que podamos participar y si es posible sumarnos a organizaciones políticas porque que mm, encontremos que sean idóneas para participar, bien. porque ese espacio que no ocupa un ciudadano o ciudadana desde su vocación y convicción, lo ocupa alguien que viene con una agenda mercantilista en favor del crimen. Como lo Entonces que va estamos por viendo ahora. allí un poco la lectura, lo que vemos ahora, exacto. Pati, solamente para terminar, porque nos quedan ya un minutito, en menos de un minuto, por Sí, favor. sí. Eso es una pregunta ya, digamos que se me ha ocurrido en este momento, ¿no? Tu padre Ujú, fue don Valentín Paniagua Corazao, el presidente de ujú. transición tras la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Consideras que si Ujú. hoy él estuviera vivo también estaría inhabilitado? ¿Y por qué? Así breve, por favor. Bueno, sí, hace falta ver la situación actual para ver de todo de lo que son capaces y serían capaces. Yo creo que claramente todo aquel que implique una figura limpia, proba, una figura que represente todo aquello de los que están claramente divorciados, a ellos les significa un problema. Y más aún si es alguien que en su momento los enfrentó, Ujú. llevó una transición totalmente ejemplar y además condujo a quienes les correspondía responder ante la justicia a que respondieran. Entonces sí, sin Sí. duda no son amigos de los defensores de la democracia ni tampoco de la democracia en sí. Patricia Paniagua, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este retorno a las entrevistas en Políticamente Insurrectos. Ha sido un gusto en realidad y esperemos Gracias, que podamos conversar nuevamente contigo. Gracias, que tengas gracias, buenas tardes, buenas perfecto. noches.